Damos un saludo a las personas que nos están oyendo a través de nuestro canal y esperamos que la palabra de Dios les pueda bendecir en esta mañana y por supuesto que la palabra de Dios pueda honrar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y que la palabra de Dios pueda edificar, pueda aportar verdades necesarias e importantes, proteínas del cielo, para engordar espiritualmente en estos tiempos donde está tan de moda el slim. Yo recuerdo que antes ibas a comprar ropa y ese término no existía en las etiquetas. Muchos de nosotros, o mínimo aquellos que tienen mi edad, saben perfectamente que esto no existía. Ahora ya tienes que buscar lo que es slim. ¿Qué significa slim? Bien apretadito al contorno físico. ¿Para qué? Para darle gloria al cuerpo. Eso es algo que está muy metido dentro de nuestra sociedad. No estoy diciendo, por favor, que despreciemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. No nos olvidemos, cuidarle, darle la mejor vida posible, pero no vamos a idolatrar nuestro cuerpo. Eso se llama egolatría, idolatría. Los griegos se inventaron un personaje mitológico que se llamaba Narciso, que estaba enamorado de él mismo. Solamente quería contemplar su carita en el estanque donde era reflejada. Entonces, como digo, en este tiempo vamos a procurar proteínas del cielo para engordar y ponernos gordos espiritualmente, bien gordetes, bien hermosos, y que transmitamos que la vida de Dios está abundantemente en nosotros. Y ese es el deseo para esta mañana y por supuesto para todos los que nos escuchan. Vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos, donde quedamos en el último domingo, y ahí vamos a continuar con el tema que nos está ocupando. Un breve resumen siempre es importante para ponernos en posición, ¿sí? Entonces sabemos que hemos estado en el verso 5 del capítulo 10 de Hebreos y que hemos hecho un paralelismo con el Salmo 40, versículo 6, que es el texto que el apóstol Pablo usa para decirnos que el escritor de Hebreos usa para decirnos lo que nos quiere decir, ¿sí? A veces ya decimos apóstol Pablo, que estamos tan acostumbrados a decir como dice el apóstol Pablo, pero en este caso no sabemos, pero bueno, tampoco podemos aseverar y podemos asegurar. Estamos haciendo una serie de enseñanzas acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza, su carácter, su forma de comportarse, su forma de vivir, los años en los que se les pudo ver en este mundo, no solamente en el propio tiempo ministerial, que fueron esos tres años y medio, sino a lo largo de toda su juventud, ¿sí? En todo lo que la Biblia ha tenido a bien dejarnos, que es poquito. Hay 18 años que no sabemos nada de nuestro Señor, es el tiempo entre los 12 y los 30 años. Pero tenemos suficiente para poder saber cómo Él era y quién Él era. La razón de este tipo, de esta serie de sermones, tiene su origen y su base en el estudio del capítulo 2 de Levítico, donde estamos estudiando la ofrenda de flor de harina, la ofrenda de cereal, la ofrenda vegetal, donde hemos podido ver juntos con total claridad que hay un gran tipo con un gran antitipo en el Nuevo Testamento, que es Jesús, y que esa ofrenda de cereal tipifica a nuestro Señor en su humanidad, en su naturaleza, no en relación con el pecado, no en relación con la cruz, no derramando su sangre en la cruz del Calvario, porque era un sacrificio que no contenía este elemento. Pero nosotros sabemos perfectamente que no podemos desgregar, separar. No podemos pensar en nuestro Señor sin su muerte. Su muerte siempre está delante de nosotros. Su resurrección siempre está delante de nosotros. Pero nosotros estamos aprendiendo un poquito más para todavía darle mucha más potencia a la gran enseñanza que encontramos en su muerte y en su resurrección. Entonces,
En el último domingo estábamos hablando acerca de esa declaración tan contundente y tan importante que el escritor de Hebreos nos deja en el versículo 5. Aquí está citando la Septuaginta, la versión de los 70, y por eso hemos visto la diferencia que hay con el Salmo 40, donde aquí se nos enseña esto, lo que vamos a leer ahora mismo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, sencillamente dándole el lugar preeminente, prominente, principal a lo que Cristo es y a lo que Cristo representa. Realmente Él no venía a dar una continuidad a los sacrificios, a las ceremonias religiosas de carácter levítico. Él venía a darle el sentido, la finalidad. Él venía a consumar, Él venía a perfeccionar y a establecer para siempre el sacrificio definitivo. Por una sola ofrenda del cuerpo de Jesucristo hemos sido santificados una vez y para siempre. Amén. Sí, amén. Entonces, esto es lo que estamos encontrando aquí. Entonces, ahora nos encontramos con que este orden levítico no era más que algo imperfecto, sombras que hablaban de una verdad mucho más perfecta y mucho más importante. Pero dice, más me preparaste un cuerpo. El verbo griego catártizo nos está hablando de que hay una preparación, ese prefijo kata que viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Hay una preparación en cuanto al cuerpo de Cristo. Y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Recuerda que cuando leímos el Antiguo Testamento que ponía, mas has abierto mis oídos, ¿os acordáis? No dice me preparaste cuerpo, dice has abierto mis oídos. Esa es la traducción masotérica, el texto hebraico. Pero vimos que el significado era, has horadado mis orejas, has agujereado mis orejas, lo cual le da un carácter de siervo, le da un carácter en lo relativo a la propia humillación que Jesucristo vivió en su condición, en su humanización. Entonces dice, me preparaste un cuerpo. ¿Con qué propósito? Hacer tu voluntad. Y lo pudimos ver en el capítulo 4 de Juan, en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 6 de Juan, y lo podemos ver en muchos otros versículos donde claramente dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino Él vino a hacer la voluntad de aquel que le envió, la voluntad de su Padre. Entonces, esto es lo que está diciendo el Salmo 40. Está diciendo, mas me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y ahí fue donde quedamos el domingo anterior. Y ahí es donde, si recordáis, veíamos en la parte que estamos estudiando, ¿sí? En cuanto a cómo en esa ofrenda de cereal podemos contemplar primeramente el tipo en su totalidad en la propia ofrenda, pero ahora ya hemos entrado en el elemento con el aceite, ¿sí? Entonces ahí hemos visto dos aspectos de la relación de la ofrenda con el aceite. Primeramente era amasada, lo cual nos está hablando de su concepción y de su nacimiento. Acordaros las palabras tan importantes en el verbo concebir. Nosotros el verbo concebir lo entendemos como el nacimiento físico por el cual hay un milagro en el vientre de una mujer por medio del propio acto fisiológico de un espermatozoide que fecunda un óvulo, ¿sí? Pero aquí no tenemos este verbo en la Biblia. No estamos hablando del verbo, del término que únicamente tiene que ver con hombres que tenemos un nacimiento. Jesucristo no nació como nosotros, Jesucristo siempre existió. Entonces, cuando llegamos a ese punto que encontramos una expresión que es maravillosa, donde dice gastroexouja, que quiere decir Dios lo puso en ese vientre. Es muy diferente, ¿sí? No hubo una fecundación del óvulo. La palabra, el término, la frase, la expresión nos enseña un milagro maravilloso. Y recordamos a María, la Virgen, cuando realmente le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y ahí se produce ese gran milagro de milagros. Un cuerpo que se dispuso, evidentemente, para vivir y enseñarnos a alguien perfecto, a alguien santo, a alguien inocente, a alguien maravilloso, a alguien de quien podemos aprender y a alguien que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, estamos aprendiendo, estamos tratando de ver con equilibrio lo que tiene que ver con el Cristo humano en cuanto a esa perfección, en cuanto a esa naturaleza inocente, santa, y su relación, evidentemente, con su pueblo a través del propósito redentor de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante. Primeramente, donde Él se identifica con nosotros y donde nosotros nos identificamos con Él. Muy importante. Hablaremos. Seguimos. Bueno, entonces vamos a avanzar, vamos a abrir, vamos a ir al capítulo 2 de Hebreos para poder ir aprovechando nuestro tiempo. Y vamos a estar entre los versículos 10 al 18, pero no vamos a exponer todo el contenido. Quiero que veamos que este contexto lo tenemos que unir, para que no se nos olvide, con el verso 15 del capítulo 4. O sea, pon el capítulo 4 de Hebreos, verso 15, como una conclusión importante al contexto que ahora mismo nos está ocupando. Entonces, ahora lo que estamos tratando de ver juntos es la relación, el significado, realmente donde yo puedo comprender todos estos asuntos y extraer de ellos el máximo potencial significativo, el máximo alimento espiritual, la máxima información para mi propia vida. Tú puedes hablar con muchas personas que se dicen a sí mismos cristianas. Y puedes iniciar una conversación con ellos y ellos te van a decir que son salvos por la fe en Jesucristo. Y de repente tú puedes empezar a preguntarles por asuntos de la Biblia y no tienen ni idea. No saben nada de lo que la Biblia enseña. ¿Quieres hablar con ellos acerca de la humanidad de Jesús, de su significado? Y te miran como diciendo, hombre, esto no es tan importante. Lo único que importa aquí es que Cristo murió, resucitó y yo soy salvo. Bueno, esta idea es una idea un poquito equivocada y tristemente es la práctica de vida de muchos creyentes. No quieren esforzarse, disciplinarse para poder conocer más de Dios, más de su palabra, más del todo el espectro significativo, de toda la amplitud que la Biblia tiene, para darme ese equilibrio. Yo sé perfectamente que fui levantado un día, amén. Yo sé perfectamente que estaba muerto en mis delitos y pecados y que realmente no pude hacer nada para Dios hasta que Dios me iluminó, hasta que Dios me alcanzó, hasta que Dios me dijo, te amo, por gracia puedes ser salvo, eres un pecador, arrepiéntete y recibe a mi Hijo Jesús. Sé perfectamente que eso no sucedió si no fuera por esta obra, por la cual daré siempre gloria a Dios y será el centro de mi existencia aún en la propia eternidad que viviremos. Yo no sé si tú te estás preguntando en esta mañana dónde vas a estar, qué vas a vivir, o si vas a vivir la eternidad y en qué situación. Hay personas, como digo, que sencillamente son salvas. Soy salvo y voy a tratar de desarrollar mi vida, hacer mi vida aquí en la tierra, porque se vive una sola vez y hay que disfrutar. Pero soy cristiano. Esta ignorancia está trayendo un gran problema al corazón de muchas personas que después de años nunca crecen, nunca se desarrollan, nunca están motivados en la iglesia, empiezan a entrar en una profunda tristeza interior, no saben por qué.
empiezan a entrar en una indiferencia, empiezan a entrar en una separación de la propia comunión o común unidad con los creyentes, sencillamente porque su vida es más importante que saber quién es Cristo. Y aquí es donde realmente hay una diferencia entre unos y otros. Y aquí es donde realmente tú debes de decir, Señor, ¿cuál es mi posición en cuanto a esto? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué no estoy aprendiendo? ¿Qué estoy sabiendo? ¿Qué no estoy sabiendo? Y ahora yo puedo ver y entender el punto donde realmente Cristo se humanizó, los propósitos totales de su humanidad, y no sencillamente reducirlo a una explicación que en muchos casos nunca me lleva hacia ningún sitio. Entonces, yo quiero en esta mañana decir con todo el respeto y hablarme a mí mismo primeramente, por supuesto, que el haber salido de Egipto o sencillamente haber cruzado el Mar Rojo no es el fin del itinerario. Muchos quedan por el desierto. El objetivo de salir de Egipto, ¿cuál es? Es llegar a Canaán. Es habitar la tierra de la promesa. Promised Land, ¿sí? Y realmente esa es la finalidad, ese es el objetivo, ese es el significado espiritual, la Canaán celestial. Entonces muchas veces nuestro itinerario sencillamente se queda en un lado muy simple porque no indagamos más de lo que debemos indagar. Esto no es para personas cultas, esto es para cualquier creyente honesto que quiera saber más de Dios, más de Cristo. Para eso Dios nos ha dado la Biblia, para que sepamos, para que aprendamos, para que juntos hagamos fuerte la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahora estamos viendo el aspecto de su naturaleza, la propia relación que tiene que ver su naturaleza con el propósito redentor de Dios, manteniendo los dos conceptos claros y bien contemplados. Ahora observa que el verso 9, él acaba de citar esas palabras tan concluyentes que vienen en el Salmo 8, 4, 6, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso nos lleva desde el Edén hasta el propio Jesucristo, que es el segundo Adán. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Eso sucedió en el Edén y a la vez también sucede con Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, a día de hoy, todavía el mundo, sus circunstancias, los aspectos diabólicos, terribles, todo está en una manera muy emergente. Hay una ebullición clara de que esto no ha sucedido. Pero nosotros espiritualmente ya lo hemos vivido y lo vivimos. Nuestra fe llega hasta ahí y lo veremos. Pero eso no significa que mi fe llegue hasta ahí, yo me abandone y me olvide de mis necesidades hoy. Y ahí es donde estamos. Entonces dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, a Jesús. Se nos ha enseñado claramente en el primer capítulo que es el Hijo. ¿Acordáis? ¿Recordáis? Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a los padres, a los antiguos, a los hombres del Antiguo Testamento por los profetas, hoy nos habla por Hijo. Sí. Y ahora, ¿ese hijo quién es? Lo primero que te va a decir de ese hijo es que él es la imagen misma de Dios. Es el Dios que no se puede ver, es el resplandor de su misma imagen. Es la imagen misma de su sustancia, el mismo resplandor de su gloria. Esto le da un carácter divino. Amén. Y cuando hablamos del Hijo, estamos viéndole en su aspecto eterno, antes de la creación. Por eso el escritor de Hebreos le interesa que nosotros pongamos atención en los conceptos, hermanos.
Él lo primero que te va a decir no es que Él puso su vida. Él no te va a decir que ha purificado tus pecados y se ha sentado. Eso es lo último que dice. Lo primero que te recuerda es que Él es el creador. Todo fue creado por Él. Lo siguiente que te está recordando es que es heredero de todo. Y te sigue diciendo que Él es Dios. Esa es la idea. ¿Quién? El Hijo. Entonces, ¿el Hijo a dónde nos lleva? Cuando en el libro de Hebreos tú ves el término hijo, el Hijo te está llevando a Jesucristo antes de su humanización, en su estado eterno, antes de hacerse hombre. Cuando empezamos ya a entender y a ordenar la teología de Hebreos, empezamos a comprender, a alimentarnos profunda y seriamente. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el capítulo 1 de Hebreos es su resurrección y su glorificación. Pero ahora cuando tú entras aquí en este capítulo 2, Él te va a hablar de Jesús. Y este es su nombre humano. Entonces cuando vemos al Hijo, le vemos antes de su humanización. Cuando contemplamos a Jesús, le vemos en su aspecto humano. Y cuando vemos en Hebreos Jesucristo el Señor, le vemos en su aspecto resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre. Estos tres conceptos hay que diferenciarlos, amén. Pero para diferenciarlos tenemos que despertarnos. Tenemos que estar con ojos abiertos, con corazón abierto, con oído abierto, con una disposición, ¿sí? Entonces vemos aquí que ya ahora nos va a llevar hacia ese punto. Entonces dice, pero vemos en una manera clara el verbo blepo, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué fue un poco menor que los ángeles? Por un cuerpo humano. Solo esto es la razón. Porque sencillamente Él tomó un cuerpo de hombre, por eso fue hecho menor que los ángeles. O sea, tú estás viendo a Cristo en su humillación, en su humanización, tomando un cuerpo humano. A Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, y ahora aquí esta frase tienes que subrayarla, no es tan claro como podemos intuir. Aquí tenemos una palabra que quiere decir aparte. Nosotros, el término griego para gracia es charis, pero aquí tenemos joris, que quiere decir separado, apartado, o sin. Entonces, ahora aquí tenemos una realidad que es muy importante. O sea, Cristo gustó la muerte sin la gracia de Dios o aparte de la gracia de Dios. ¿Qué nos quiere decir aquí el escritor de Hebreos? ¿Es un error de traducción? ¿Está refiriéndose al momento en el que el Hijo dice, Padre, me has desamparado? ¿O sencillamente quiere decir que esto es un aspecto de la gracia de Dios, lo que el propio Hijo gustó y vivió en su padecimiento y en su muerte? Entonces ahora nosotros estamos contemplando estos dos aspectos. El hombre humanizado y evidentemente la relación de su humanidad con su pueblo. Y Él se relaciona con su pueblo, ¿dónde? En la cruz. Nosotros no podemos identificarnos con Jesús antes de la cruz, porque nuestra naturaleza es tremendamente sucia. Si tú no comprendes esto, nunca te darás cuenta de lo corrupto de la naturaleza que hay en mí y en ti. Aún en una condición de creyente, nuestra naturaleza todavía tiene cierta tendencia a la maldad, porque todavía la carne habita con su actividad en nosotros. Entonces Cristo en su humanidad se identifica con el hombre en cuanto a lo que es la humillación que supone a aquel que es Dios tomar un cuerpo humano. Y Él se identifica con nosotros. Pero nosotros no podemos identificarnos con Él porque nuestra naturaleza es sucia, es miserable.
es corrupta, es malvada. Hay deseos en nuestros corazones antinaturales. Ese es el hombre. Y aún muchas veces hombres que después de haber nacido de nuevo, después de haber sido regenerados, siguen anhelando cosas que son contra la naturaleza, para que podamos ver y podamos percibir el alcance de la corrupción natural que tenemos los hombres. Si nosotros no valoramos la pureza de Jesús, la santidad de Jesús, la inocencia de Jesús, no podremos comprender el valor de aquel que fue a la cruz a tomar tu lugar y a sustituirte. A veces somos muy ligeros, ¿verdad? Le vemos a Él y pensamos que podemos identificarnos con Él. Pero la verdad es que tú nunca podrías identificarte con Él. ¿Cómo? ¿Qué hay de bueno en ti? ¿O qué había de bueno en ti? Esto es importante, ¿sí? Entonces, cuando le vemos en su humanidad caminando entre nosotros, le vemos identificado con el hombre caído. Le vemos caminando hacia una realidad que es la muerte sustitutoria en la cruz, ¿sí? Pero en todo momento Jesucristo es muy consciente de que este es su camino y lo enseña en una manera clara y separada. Mira, observa por un momento, vamos a Lucas 13, volvemos aquí, Yo os voy a dar textos para que tengamos el apoyo escritural. Tienes Lucas 13, 32. Es un contexto muy interesante. Estamos en un apartado que también está siendo objeto de nuestro estudio en la propia escatología, los versículos 34 y 35. Pero ahora le está enviando un mensaje a Herodes y le dice: id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. ¿Qué está diciendo Jesús? Está hablando de su vida aquí en la tierra, de sus días aquí en la tierra. Está hablando de todo lo que tiene que ver con el tiempo en el cual Él se movió, sanó, curó, hizo grandes milagros en la vida de muchas personas. Pero evidentemente Él ahora va a decir algo más. Nos ha dejado el aspecto de su propia condición y su propio camino humano. Y ahora, ¿qué te está diciendo? Y al tercer día, ¿qué? ¿De qué habla aquí ahora? Está hablando de la resurrección. ¿Sí? Entonces la resurrección es muy importante, en donde tú te vas a identificar con nuestro Señor, en su resurrección. ¿Sí? Sí, entendemos y tenemos que comprender los aspectos. Nos identificamos en su muerte, claro, pero en su muerte, ¿qué es la identificación que tenemos con Él? Aquello que tiene que ver con nuestro pecado, con nuestra maldad. Él muere en nuestra muerte, ¿sí? Él realmente paga mi pecado. Él lleva a cabo aquello que tiene que ver con mi pecaminosidad. Su resurrección indica que Él es ¿quién? Que Él es Dios. Y es ahí donde yo emerjo por medio de la regeneración, del milagro de los milagros, del nuevo nacimiento, y realmente me levanto identificado con Él en su resurrección, para que podamos comprender dónde realmente estamos hoy, hermanos. Amén. ¿Cómo podemos vivir en unos niveles tan bajos? ¿Cómo a veces podemos estar tan escasos de ánimo? ¿Cómo realmente a veces podemos estar tan enfocados en lo terrenal? Es porque no comprendemos la miseria de nuestra naturaleza humana. Y la miseria de nuestra naturaleza humana tiene que ser comprendida al lado del hombre perfecto que fue Jesucristo. Y su razón de venir, evidentemente, era identificarse con la raza caída de Adán,
para llevar a cabo la obra que cumplía la voluntad de su Padre y ser la cabeza de la nueva creación, el segundo Adán, santo, inocente y perfecto. Pero tuvo que pasar por un hombre humano llamado Jesús. Fue hecho menor que los ángeles que había creado. ¿Cómo podemos comprender esto? Entonces ahora aquí Jesucristo está a días de morir en una cruz. Y le dice, decirle al rey que gobierna, que me ha visto andando por estos lugares y me ha visto hacer obras milagrosas, sanar enfermos, resucitar muertos. Pero al tercer día acabo mi obra. Sí, esa es la resurrección. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde está tu vida? Piensa. Mateo 26. Versículos 53 y 54. Estamos aquí momentitos antes, después de Getsemaní, y dice, sabemos la historia que también hemos estado hablando de ella. Entonces Pedro aquí está corrigiendo Jesús está corrigiendo a Pedro y le dice, vuelve tu espada, versículo 52, a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Le está dando una lección de vida. Ahora mira el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y? ¿Está exagerando Jesús? ¿Está hablando de supuestos? ¿Está hablando de imposibilidades? ¿O le está diciendo una verdad tan cierta como Él está ahí hablando con él? Cristo sabe perfectamente que la cruz es inevitable, pero Jesús le está diciendo una verdad a Pedro. Recuerda el texto que acabamos de leer. ¿Qué vimos? Hoy y mañana camino, hago milagros y al tercer día acabo mi obra. Estás leyendo exactamente lo mismo. ¿Sabes cuántos hombres tenía una legión? Esto es fácil, esto el Wikipedia nos lo contesta. No necesitamos profundizar mucho. 7.000 hombres. Entonces estamos ante una hipérbole, ¿no? Porque 12 legiones por 7.000, está hablando de ¿cuánto? De 84.000 ángeles, ¿tú crees? Que hacían falta 84.000 ángeles. Un ángel en una noche deshizo todo un ejército. El ángel de Jehová. Bueno, puede ser una cristofanía, podemos estar hablando de Dios o podemos estar hablando de un ángel enviado por Dios. Un ángel es poderoso para poder llevar a cabo 12 legiones. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Le está mostrando de nuevo a Pedro su situación humana en relación con el propósito redentor. Sí, y le está diciendo, aquí donde me ves, soy el Hijo. Soy aquel que realmente vivía y existía en el seno del Padre antes que todo fuese. Pedro, soy Jesús, aquel que nací de María la Virgen, aquel que realmente llevo un cuerpo humano y mi Padre es Dios y mi madre biológica es María y mi padre legal es José. Y estás a punto de verme como Jesucristo el Señor, aquel que sentado a la diestra del Dios Padre es la garantía de tu éxito, tu resurrección y de todo el cumplimiento de las promesas que hoy tienes por ser cristiano, por ser un hijo de Dios. Si Él no estuviera ahí, nada de lo que tenemos sería verdad.
Entonces él le dice: Pedro, una espada, un gesto de mi mano, una palabra levanta a un muerto. Amén. Vivimos en estos niveles reales de fe. Una palabra levanta a un muerto. Una palabra cambia tu vida. Todo el peso que tienes hoy en tu corazón, todo lo que realmente hace que no seas feliz, y en esta mañana hay muchas personas aquí infelices por completo, puede cambiar únicamente con una palabra. Una visión reveladora y espiritual como Pedro tuvo de quién era Cristo, de quién es Cristo y de quién será Cristo por siempre. Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Esas etapas, esas enseñanzas tienen que darnos una claridad mayor, donde realmente mi mente está ocupada en estas verdades tan gloriosas y hacen que mi vida esté despierta, atenta, que me enamore más de mi Señor, que le conozca más en su carácter, en su personalidad, en su corazón, en su amor por mí, en su amor por ti, en todo lo que Él quiere enseñarme. Ver a Jesús hecho un poquito menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, su glorificación y su humillación en su muerte en la cruz, ahí están presentes, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Él está diciendo: un gesto de mi mano acabaría con todo esto que ves, con todo este sistema, con todo este templo, con todos estos sumos sacerdotes. Por eso Él dijo: derribad este templo y yo lo reedificaré en 3 días, lo levantaré en 3 días, perdón. Era el templo de su cuerpo. Lo que nadie entendió, porque estaban aferrados a sus ideas religiosas humanas, como muchos de nosotros. Cambia el escenario, deja a los judíos en su lugar y nos ponemos nosotros, los cristianos, aferrados a nuestra religión. Y en muchos casos, no disfrutando de las verdades de nuestro Señor, que nos potencian. Entonces dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente como contra un ladrón: me habéis tratado como un ladrón, como un perro, salís con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús aquí? Humanamente me tuvisteis siempre dentro de vuestros proyectos, de vuestras intenciones. ¿Cuántas veces quisieron prenderle y echarle mano? Sin embargo, y curiosamente, nunca pudo ser. Él les está diciendo de nuevo lo que les dijo siempre: me oís, pero no sabéis quién soy. No aprendéis. Juan 5:39, que dice: vosotros leéis la Escritura creyendo que en ella estáis encontrando el significado, la explicación, la gran verdad de la salvación. Pero qué incongruencia, no venís a mí para que yo os salve. Un hombre puede estar ante una verdad, comprenderla aquí en la mente sin ejecutar ninguna acción espiritual que le pueda bendecir en su vida. Esto es lo que está diciendo Jesús. Ahí me tuvisteis. Mas todo esto sucede, ¿para qué? ¿Y cuál es el cumplimiento de las Escrituras y los profetas? Que el Cristo tenía que padecer y resucitar al 3er día. Lo mismo que escuchó Herodes. Amén. Volvemos a Hebreos.
Entonces estamos viendo el propio orden explicativo. Ahora aquí ya estamos, como digo, ante Jesús, ante aquel que se humilló, que tomó el cuerpo de un hombre, que participó en nuestra humanidad, que se identificó con nuestra humanidad. Y en este capítulo lo que estamos viendo es su humillación, es su pasión y es su muerte. Tenemos que tener la pasión y la muerte siempre delante de nosotros, porque la pasión tiene que ver con su sufrimiento, que fue claramente ya terminado, concluido, consumado en la cruz. Entonces dice el verso 10, ¿os acordáis del capítulo 10 que leímos? Pero me has preparado un cuerpo. Porque convenía a aquel, este es el Dios Padre. O sea, aquel, estamos hablando del Padre. Y en esta situación ahora ya no nos cabe la menor duda. ¿Habría posibilidades de que el Hijo no muriera? ¿Habría posibilidades de que Cristo no tuviera que sufrir? Hipotéticamente, ¿cabría una posibilidad de que Dios salvara a la humanidad de otra manera? No, no y no. Y esto no entra a cuestionar ni a afectar la omnipotencia de Jehová, la omnipotencia de Dios. Este asunto queda bien claro, convenía, no había otra forma más conveniente para Dios, por cuya causa son todas las cosas, o sea, todas las cosas que suceden, y las propias cosas que están siendo sostenidas. ¿Y ahora con qué nos relaciona? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quédate con este versículo, da un pequeño saltito, por favor, hasta el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, carne y sangre, está hablando sencillamente del elemento humano, de lo que nosotros estamos compuestos en esta vida. Entonces nosotros hemos participado de carne y sangre, pero bueno, ¿hay alguna maldad en haber participado de carne y sangre? ¿Hay alguna maldad en que Dios nos haya creado con el cuerpo que tenemos, con el organismo que tenemos, con la sangre fluyendo a través de nuestras venas? ¿Hay algún problema con esto? ¿Hay alguna maldad? ¿Hay algún error creativo de Dios? Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Recuerda que su participación con carne y con sangre está relacionada con aquellos que por temor a la muerte, lo cual ya nos introduce el elemento del pecado y de la maldad y de la naturaleza caída. Fue el apóstol Pablo quien nos dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Y qué nos quiere decir? Nos habla sencillamente de la corrupción, de lo que es corrupto, mortal, perecedero, marchitable, en relación con aquello que es inmortal, imperecedero, inmarcesible, eterno. Entonces ahora podemos entender que realmente nosotros no nos podemos identificar con Él en una condición de carne y sangre. Él se identificó con nosotros aún manteniendo la pureza. Tomó un cuerpo humano y lo mantuvo en un estado absolutamente puro, santo e inocente. Este es el Hijo de Dios, el que vino al mundo a salvar a los pecadores. Gracias, Dios. Sí, gracias, Señor, porque yo era tan miserable. ¿No te das cuenta de lo miserable que eres? ¿No te das cuenta de lo que eres sin Él? ¿No te das cuenta de todo lo que esperabas sin Él? ¿No te das cuenta de tu naturaleza tan terrible? Y ahora de repente el Señor es tan bueno con nosotros, que nos está enseñando que lo corruptible no puede
relacionarse con lo incorruptible. ¿Te has olvidado que Jesús era incorruptible aunque murió? ¿Te has olvidado de David enseñándote en el Salmo 16? La muerte no pudo retenerlo. No era David. David fue al sepulcro y su cuerpo se descompuso. ¿Cómo se descompondrá tu cuerpo si hoy te mueres? Ese cuerpo que tienes es corruptible en todas las maneras. No esperes que este cuerpo herede el reino de los cielos. Será otro cuerpo incorruptible, glorioso, el cuerpo de tu resurrección, que mantendrá tu naturaleza en el sentido de carácter, de personalidad, pero ya sin pecado. El cuerpo que se va a levantar es un cuerpo sin pecado, sin deseos pecaminosos, sin deseos malvados, sin criticar a nadie, sin odiar a nadie, sin pensar mal de nadie. ¡Cuánto descanso!, ¿verdad? ¡Cuánto descanso, hermanos! ¿Cuántos habéis criticado ayer a alguien? ¿Nadie? No me lo creo. ¿Cuántos habéis pensado mal de alguien en esta reunión desde que empezamos a predicar la palabra? Eso es lo que somos. Y si perdemos de vista esta verdad, daremos fuerza a aquello que no es bueno. Pero cuando nosotros pensamos en estas verdades, entonces decimos: Señor, gracias, porque tú viniste en un cuerpo incorruptible para darme a mí una resurrección en un cuerpo como el tuyo. Ahí sí tendremos un cuerpo como el de Jesús. Hoy, y para muestra un botón, tenemos unos cuerpos bastante desastrosos. No te preocupes tanto por él, cuídalo en su justa medida. Pero recuerda esto, que lo corruptible no puede heredar con lo incorruptible. Por eso nunca podíamos identificarnos con él, porque él era incorruptible y yo corruptible. Esto es una gran verdad bíblica. Esto nos hace una gran separación y nos da un gran entendimiento de su vida humana y de su muerte en la cruz y de su resurrección. Entonces, hoy sí, hoy yo estoy identificado con él. Hoy estoy ahí sentado, a la diestra. Donde él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, yo estoy sentado con él en lugares celestiales. Ahí estoy yo con él, aunque vivo aquí. Y ahí estaré definitivamente un día, para siempre. Amén. Entonces ahora ya podemos ver que hay una gran relación. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir los elementos espirituales condenatorios que por causa del pecado vinieron al hombre. Para destruir a Satanás, que es el que tiene el imperio, tiene la autoridad, sencillamente por causa de la condición del pecado, en Cristo, en la cruz del Calvario. Recuerda que esa fue una de las promesas maravillosas. El príncipe de este mundo es echado fuera porque no tiene parte. Cristo derrotó a Satanás, y en la derrota de Satanás, que era el elemento déspota, tirano, el dictador de maldad que en mi vida gobernaba, librar a todos los que por el temor a la muerte. ¿Y por qué tenemos temor a la muerte? Porque somos pecadores. Estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Esta sería tu vida si nunca hubieras escuchado el Evangelio. Qué bueno, ¿verdad? No habría posibilidad. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a ángeles, cosa que despierta admiración en estos maravillosos seres,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Todos aquellos que fuimos bendecidos en su simiente, la cual es Jesucristo, claramente enseñado, revelado en el Evangelio. Amén. Y por lo cual, entonces, debía ser en todo semejante. Aquí tenemos la identificación. Él tenía que ser igual a nosotros, ¿cómo? En todo. En todo lo que yo soy humanamente, en todo lo que realmente tengo por Adán. Él fue él fue hecho hombre, creado no, él fue hecho un hombre. El Hijo de Dios fue engendrado, hecho hombre, en una manera totalmente igual a la descendencia de Adán. No corras con tu mente. Hay algunos que ya ni corren, algunos ya ni salieron. O sea, hay personas que están muertos desde el primer momento de la predicación. Me da mucha pena. Pero hay algunos que tienen la tentación de correr más, ¿sí? Y decir, no. Recuerda que Él se identificó contigo, ¿no? En todo, ¿sí? La Biblia nos dice esto. Entonces dice ahora, ¿con qué propósito? Ahora ya nos enseña por qué se identificó en todo. Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿veis los dos conceptos de los que estamos hablando? El aspecto humano de Jesús, la razón de su propia humanización y su relación con el pueblo. ¿Dónde es su relación y su punto culminante con el pueblo? En la cruz, donde Él expía los pecados. Observa, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta aquí no podemos poner en duda la Biblia, ni podemos correr más que el escritor inspirado. Cristo se identificó en todo, pero gracias a Dios que nos dejó la joya del capítulo 4 en el verso 15, donde nos da este paralelismo y ya nos dice sin pecado. Eso ya da sentido y corona todo lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces vemos que Él en su naturaleza se identificó conmigo en una condición exenta de pecado, y en esa condición exenta de pecado murió por mis pecados. En ningún momento de la vida de Jesucristo el pecado tocó, rozó, corrompió, afectó su perfecta y santa naturaleza. Nunca. Él fue hecho ofrenda por nuestro pecado. Su santidad y su pureza hizo posible que Dios perdonara los pecados. Por eso Él pudo quitar el pecado, porque era sin pecado. Amén. Entonces, cuando podemos ver estas cosas, entonces damos muchas gracias a Dios, porque por un aspecto contemplamos lo incorruptible de su naturaleza, la grandeza de lo que esto nos expresa, para identificarnos con Él. ¿Dónde? En esa cruz. ¿Y dónde nos identificamos? En estos dos aspectos, en lo relativo a la expiación. Por un lado, me identifico como pecador. ¿Y por qué me identifico como pecador? Porque puedo venir delante de Dios a través de Él. Sí, ¿por qué? Porque Él está cargando mi pecado. Y ahí es donde yo puedo morir la muerte que debería de morir por ser un pecador. Pero no me quedo ahí. Muero al pecado y no me voy al infierno. ¡Gloria a Dios! Muero al hombre pecaminoso y no tengo que enfrentar el juicio de Dios, porque el Hijo de Dios está ahí delante del Padre como mi sustituto, como aquel que en sus llagas en las manos, en su sufrimiento, en su rostro desfigurado, en su corazón roto y en su dolor por cargar el pecado del mundo, le dice al Padre: yo soy su sustituto. Y entonces yo, que soy un pecador que merezco el infierno,
entonces puedo identificarme con Él poniendo mis manos sucias, la impureza de mi vida, la maldad de mis pensamientos, la pongo en la víctima y le transfiero esa maldad, aun cuando la maldad a su naturaleza nunca la corrompe. Él es Dios y soporta mi pecado. Y en este momento soy resucitado. Y ahí es donde me identifico con Él en una nueva vida, en una nueva existencia, en un nuevo corazón, con un nuevo título, un hijo de Dios, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Él fue perfeccionado por aflicciones. El autor, el jefe, el glorioso jefe de nuestra salvación. Cuando vemos esa palabra autor en Hebreos, que aparece muchas veces, la tenemos ahí en el capítulo 2, la tienes en el capítulo 5, la tienes en el capítulo 12. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Que Él fue delante de ti, que Él hizo la obra y se presentó delante del Padre y fue delante de ti. No solamente es el jefe, sino es el explorador, el pionero, el protos, que realmente llegó allí antes que yo para asegurar que mi fe está afirmada, basada y fundamentada en una verdad gloriosa. Amén. Amén. ¿Estáis contentos? ¿No os anima a pensar que podemos vivir de otra manera? ¿No te anima al pensar que es posible no pecar? ¿No te anima al pensar que podemos vivir unas vidas más perfectas? ¿No te anima al pensar que nuestra vida puede tener un desarrollo mayor únicamente comprendiendo las verdades más profundamente si cabe? Entonces aquí es donde podemos ver esta gran verdad. Su humanidad es identificada con nosotros, pero nosotros no podemos identificarnos con Él hasta que Él muere y resucita. Y en su resurrección, entonces ahí ya nos identificamos en una manera perfecta, en una manera en la que ya no hay interrupción, en una manera en la que realmente no hay impedimento. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido pagado. Gran verdad. Esto merece una sonrisa, ¿no? Al Señor, por lo menos, que es el autor de nuestra fe, el capitán de nuestro ejército. Bueno, pues vamos ya cerrando. Entonces vamos un poquito más adelante y veremos en el 5, para ir acabando, y ya con esto cerramos este tema. Del lado de la concepción, la ofrenda amasada con aceite, todo es grande y todo es profundo. Bueno, el capítulo 5, en el verso 8, ves todavía, si cabe, más claro esto que estamos hablando. Y dice así, estamos en el contexto ampliado del sacerdocio de Cristo, lo cual ocupa varios capítulos relativos a su propia obra redentora. Y ahora dice el Salmo 110, es un salmo que aparece mucho en la carta a los Hebreos: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días de su vida humana, ofreciendo ruegos y súplicas, aquí estuvimos en Getsemaní, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿quién era el hijo? Aquel que estaba antes de que todo fuese con el Padre. Observa la fuerza de este texto. Aquí puedes ver la grandeza de Jesús, quién Él es, en su humanidad. Él seguía siendo hijo, amén. Nunca dejó de ser hijo. Pero aunque era hijo, esto es para dar fuerza a lo que estamos leyendo. Es para que realmente valoremos y pensemos que en esta condición lo que se nos va a decir todavía, si cabe, es más sorprendente, es más glorioso, es más precioso, porque es lo que te está diciendo: aun siendo hijo,
por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. Esta obediencia en la vida de Jesucristo, ¿cuándo comienza? Comienza con su nacimiento. Comienza con el desarrollo de su vida. Comienza desde bien pequeñito, andando con sus padres, mostrándoles que en los negocios del Padre es necesario estar. Sigue en su propia vida y en su ministerio. Recuerda, un día y otro hago milagros y al tercer día termino mi obra. ¿No te acuerdas, Pedro, que yo puedo orar a mi Padre? Pero sin embargo, ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Entonces aquí podemos ver este camino, esta vida, esta pureza. Y ahora, en el verso 9, vemos el clímax, el cúlmine, el momento fundamental de todo. Dice, y habiendo sido perfeccionado. Este verbo que claramente nos está enseñando el momento de la cruz, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí podemos ver de nuevo la relación del Hijo en su camino y la culminación de su vida en la cruz del Calvario. Ahora os voy a dejar 4 versículos para ya concluir y voy a ocupar 15 minutos más. Hemos dejado bien claro, Él se identifica con nosotros. Nosotros en condición corrupta no podemos identificarnos con su naturaleza hasta que Él muere en la cruz por nosotros. Ahí nosotros podemos identificarnos con Él, no solamente en nuestro arrepentimiento, en el perdón de nuestros pecados, sino también en la propia resurrección a una nueva vida. Y ahora yo te voy a citar algunos textos para que veas fuerza a lo que te estoy diciendo. Juan 12, 24, Primera de Corintios 6, 17, Efesios 2, 4 al 6, Efesios 5, 30 y Colosenses 2, 13. Juan 12, 24, Primera de Corintios 6, 17, Efesios 2, 4 al 6, Efesios 5, versículo 30 y Colosenses 2, versículo 13. Ahora ya estamos en el momento de nuestra identificación con nuestro Señor y Salvador Jesús. El Hijo, Jesús, el Señor Jesucristo. Nos hablan de esos 3 aspectos. ¿Qué dijo Jesús en Juan 12, 24? Recordó claramente que si el grano que cae en la tierra no muere, queda ¿cómo? Queda solo. Por lo tanto, ¿qué nos dice después? Pero si muere, ¿qué? Lleva, ¿y cuál es el fruto de ese grano? ¿Recuerdas Hebreos 2? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que le convenía a aquel por quien todas las cosas son y todas las cosas subsisten. Hebreos 2:10, ¿te acuerdas? No hace mucho estábamos hablando de esto, unos minutos. Entonces ahora está diciendo el propio Señor Jesús, evidentemente que ese mucho fruto, ¿con qué le relaciona? Con su resurrección, ¿sí? Esa resurrección es donde realmente ese mucho fruto se identifica con el Salvador, muerto y resucitado. Y ahí es donde la Iglesia evidentemente tiene toda la gloria y todo el poder, porque nosotros evidentemente tenemos un Dios que está resucitado, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios. Y yo soy un hombre y tú eres un hombre y tú eres una mujer, ¿cómo? Resucitada. Espiritualmente, amén. ¿Sí o no? Y esperamos la resurrección, como dijimos antes, ya definitiva. Pero hoy yo ya soy un hombre resucitado en mi primera experiencia espiritual. He nacido de nuevo por la obra expiatoria de Cristo. He muerto a mi pecado y he resucitado a una nueva vida. Continuamos. Primera de Corintios 6, 17. Este es un texto maravilloso
Él ahora claramente nos acaba de enseñar que las relaciones humanas hacen que los asuntos tengan un carácter espiritual. El propio matrimonio, una relación marital, da un sentido de unidad espiritual en un acto que es físico. Por eso hay tanta grandeza y tanta gloria en el aspecto del matrimonio. De hecho, tenemos un texto que también nos va a citar algo similar. Pero después de dar una gran lección y exhortación a aquellos que unen sus vidas corporalmente con otros que no son sus esposos o esposas, por eso, jovencitos, guardar vuestra vida para vuestros maridos o esposas. Guardar vuestra pureza para ese momento. El Señor os ha dado una nueva vida. Estáis en Cristo Jesús. No mires hacia tu pasado. El que está en Cristo es una nueva criatura. Tú eres alguien nuevo en el Señor. No mires hacia atrás. No mires hacia los pecados. Por favor, que Satanás no dirija tu mente hacia una mentira que está muy lejos de mi corazón en esta mañana. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús si estás en Cristo Jesús. Y por lo tanto guarda tu vida y tu pureza para aquel o aquella que comparta tu vida contigo. No mires hacia atrás. El pasado está perdonado. La sangre lo cubrió. El pecado fue quitado. Amén. Pero ahora te va a decir que el que está en el Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuándo se produce esto? Antes no puede ser. Es en la resurrección. Recuerda que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:24. Entonces, en su resurrección es donde yo me identifico con Él. Qué precioso, ¿verdad? Y ahí está tanto fruto. Y soy un espíritu con Él. O sea, tengo una unidad espiritual con Jesucristo. ¿Cómo voy a darle mi vida a otro? ¿Cómo voy a perder mi tiempo con la carne cuando tengo una unidad con mi Señor? Efesios 5:30 dice que somos miembros de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. ¿Estáis conmigo todavía? Son unos minutos que nos quedan. Yo me animo, el corazón se me llena con estas cosas. Somos miembros de un cuerpo. ¿De qué cuerpo? Recuerda que la carne y la sangre relativa al pecado que yo tenía no podía nunca abrazar a ese santo ser. Pero en su identificación conmigo me ha convertido en miembro de su cuerpo. Lo mismo que acaba de decir el apóstol Pablo, lo vuelve a repetir aquí en Efesios 5:30. Soy miembro de su cuerpo. Esto es una unidad y relación espiritual. Recuerda que los huesos y la carne en los manuscritos más antiguos no salen, y es porque aquí hay que dar fuerza a Génesis 2:23, donde Adán declaró: es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Y por lo tanto será llamada varona. Pero aquí la fuerza de esta palabra está en que eres miembro de su cuerpo. Ahí es una gran maravilla lo que tenemos aquí. ¿Sí? Colosenses 2:13, para terminar en Efesios 2. Entre muchos textos, te vuelvo a repetir. Esto es un paralelismo perfecto con Efesios 2. Y a vosotros, mira el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Sabemos que aquí el bautismo es un tipo de lo que es nuestra experiencia en Cristo Jesús. Pablo también lo usa en Romanos 6. En el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Sí? Mediante la fe en el poder de Dios que lo
¿Cuántas veces tenemos el aspecto de la resurrección? 2. Ahora llegamos al verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Aquí tenemos la preposición griega sin, o sea que quiere decir junto con. O sea, la vida que yo recibí de Cristo es juntamente con él. ¿Y cuándo recibí esta vida? En su propia resurrección. Yo me identifiqué con él en su resurrección, juntamente con él. Morí a mi vieja vida y juntamente con él fui resucitado definitivamente. Efesios 2. Y ya con esto concluimos. Podemos ver de nuevo y dar fuerza a lo que estamos enseñando. El versículo 1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas personas enseñan que el hombre está muerto y que por lo tanto el Evangelio no se le puede predicar porque el hombre está muerto y un muerto no puede responder a la voz de nadie. ¿Sí? Es una analogía aparentemente muy atractiva, pero incorrecta para ser aplicada en este contexto. Porque los muertos en delitos y pecados resulta que en el siguiente versículo son desobedientes. Y que yo sepa, los muertos no desobedecen. Pero en el versículo 1 no pueden responder, pero después sí pueden. Todo lo que pueden hacer es desobedecer. No. Bueno, el hombre desobedece porque quiere y es responsable de su desobediencia. No te olvides. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme. Esto ya hemos estado en Hebreos, hemos hablado de aquel que tiene el imperio de la muerte y ahora actúa en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Recuerda? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, relativo a la propia carne, relativo a tu propia humanidad, relativo a todo lo que tú eres, en cuerpo, en espíritu y alma, hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, la obra siempre parte del Padre de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la vida la recibimos en su resurrección. El perdón, evidentemente, nos lleva a su muerte. Él carga nuestro pecado. Pero si no hubiera resucitado todavía, estaríamos en nuestras transgresiones. Por lo tanto, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que estamos enseñando. ¿Dónde nos identificamos con el Señor? En su humanidad no. Él se identificó con nosotros. Nos identificamos en su muerte, pero la vida la recibimos en su resurrección. Y ahí juntamente con Él somos resucitados y somos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No cabe duda que esto está en presente y es en el momento en el que tú eres salvo. No está hablando de la resurrección futura, está hablando de tu vida hoy. El futuro mostrará más perfectamente, si cabe, esta verdad. Pero disfruta de la vida que hoy tienes. Disfruta de tu Salvador, admíralo, aprécialo, aborrece aquello que en tu vida no merece la pena, deséchalo, no te enamores de ti, no tenemos nada que valga en nosotros mismos. Ama a aquel que en una naturaleza perfecta y santa pudo quitar el pecado para que tú y yo hoy podamos tener esta vida. Amén. Con esto concluimos la parte de la concepción en la propia separación de la vida y el propósito redentor. Y si Dios nos permite, continuaremos
con aquello que tiene que ver ya con la unción del Hijo. Amén.